Bendiciones, mi querido. Que Dios me le bendiga grandemente. Hoy, Dios mediante, vamos a tener el tema Trinidad o deidad. Vamos a analizar la diferencia entre Trinidad y deidad. ¿Serán la misma cosa? ¿La Biblia se refiere directamente en el contexto de lo mismo? ¿O hay diferencia? Vamos a analizar eso. Pero antes vamos así a ponernos en posición de oración ahí donde te encuentras. Padre amado, te damos gracias. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por este tema. Permite que tu Santo Espíritu venga sobre mí para darme a entender. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu Santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues mi querido, la mayoría de las religiones paganas se caracterizan por ser politeístas. O sea, creen en varios dioses. Con diferencia del judaísmo, que es estrictamente monoteísta. O sea, cree en un solo Dios. En los primeros siglos de la iglesia, hubieron contrastes con relación a cómo se podría demostrar la existencia de Dios en tres personas. Ese fue el enfoque más fuerte que tuvo que enfrentar el cristianismo, porque el cristianismo asevera creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa fue la contraparte del cristianismo más terrible para hacerlo demostrar. Pero surgieron varias interpretaciones de las demás denominaciones de cómo Dios podría ser a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, podrían ser Dios. Y así surgieron varias variantes. Hoy, Dios mediante, vamos a analizar algunas de esas variantes que se establecieron con el correr de los periodos de las 7 iglesias. Así que el tema de hoy es un poquito larguito, no te me desconectes y está ahí directamente al tanto. Porque los cristianos enseñaban que el Padre Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y para el judaísmo eso era politeísmo. Hasta tal punto que quien salía en una asamblea judía con eso hasta podría ser apedreado. Así de tremita eran los judíos con relación al monoteísmo, o sea, creer en la existencia de un solo Dios. Entonces, hasta te apedreaban. Fue difícil convencer a los judíos. Hasta el tiempo de hoy mantienen su posición, son monoteístas, creen en un solo Dios. En los primeros siglos de la iglesia cristiana aparecieron varios grupos que se levantaron dentro de la iglesia para explicar directamente el significado de Dios en el contexto, ya que hay versículos que avalan directamente donde puede hacer alusión que Dios es más que uno, un Dios en plural y así sucesivamente. Y hoy esa es la variante. No te me duermas. Vamos a explicar 3 herejías que surgieron al fin de explicar eso, de por qué Dios es uno y a la vez está compuesto por varias personas más. Los enbionitas, eso fue un grupo que salió con una teoría. Los enbionitas lucharon con la idea de cómo Jesús podía ser Dios y el Padre podía ser Dios. Llegaron a la conclusión, mi querido, de que Jesús, cuando nació, escuche bien, en este mundo, nació como un mero hombre. Pero en el momento de su bautismo, el Señor Jesucristo fue adoptado como miembro de la deidad, o sea, como Dios. Eso da mucha interrogante. El problema con esa teoría o esa interpretación es que tenemos un Dios absoluto y un Dios pequeño. Cuando fue creciendo, se hizo Dios. Aceptar que Jesús fue adoptado después del bautismo dejaba que Jesús no siempre fue Dios. Y ahí en esa teoría los enbionitas se manejaban. Otro grupo que se levantó fueron los sabelionitas. El nombre del fundador se llamaba Sabelio, por eso le pusieron ese nombre. Decían básicamente, hay una sola persona en Dios, pero esta persona, ellos decían, hay una sola persona en Dios, pero esta persona se manifiesta en 3 diferentes modos y formas. Escuchen bien, hermanos y amigos, nos escuchan.
Te invito a que te suscribas a nuestro canal Eventos Finales para que estés al tanto de estos temas. Entonces, en los evangelios, ellos decían que sí, creían abiertamente que en Dios, pero miren cómo ellos daban la interpretación. Ellos decían que se manifiesta en tres diferentes modos y formas. El Antiguo Testamento se manifiesta como el Padre. En los evangelios se manifiesta como el Hijo. Y en la edad de la iglesia se manifiesta como el Espíritu Santo. Eso era lo que creían los sabelionistas. Entonces, se descarta por la sencilla razón de que no hay forma de relacionarlo así. Porque hay pasajes bíblicos que desmienten. Y si hay algo que desmantela la mentira, es la verdad. Por eso quiero que no te me distraiga, que coja lápiz y papel para que vaya apuntando los pasajes que voy a dar para desmontar todas esas teorías y todas esas herejías que en el tiempo actual muchas veces se quieren hasta levantar nuevamente en las iglesias. Vamos a demostrar que el Espíritu Santo es una persona, pero no te me distraigas. Enseñaban que Jesús en algún momento de los siglos pasados fue creado por el Padre, es decir, fue la primera criatura creada por el Padre. Los testigos de Jehová piensan eso, pero eso es una herejía. Jesús siempre fue Dios. Según esta teoría, Jesús en algún momento llega a ser Dios, porque el Padre le dio el título de Dios, pero no siempre fue Dios. Eso decía Ario. También enseñaban que el Espíritu Santo no es Dios, sino una fuerza activa de Dios, como una corriente de Dios. Aquí, mi querido, hay muchas personas que confunden la manifestación del Espíritu Santo con la personalidad del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, el Espíritu Santo se puede manifestar en fuego. El Espíritu Santo se puede manifestar en lluvia. El Espíritu Santo se puede manifestar en una brisa, manifestarse. Pero el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y lo vamos a demostrar. Así que mantente, no te me duermas. Y de esa manera procuraron resolver el problema de que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo compuesto por tres personas. Pero ninguna de esas teorías, a la luz de la Biblia, fue satisfactoria. Con el correr de los años fue derramándose más luz. Aparte de esa, para entender el tema, se comenzó a abrir en el año 1700 el libro de Daniel. Daniel es un libro profético, Apocalipsis es un libro revelado. Daniel fue abriéndose y donde más se abre perfectamente el libro de Daniel es en Apocalipsis 10. Pero ya si escucha los temas que tanto el hermano Edwin Guzmán como un servidor tenemos en nuestro canal, te darás cuenta de todas esas interrogantes. Surgieron preguntas, por ejemplo, ¿por qué en el bautismo de Jesús estaban tres? O sea, fueron de las variantes que surgieron de la pregunta. Hay una voz que surge del cielo. Jesús está siendo bautizado y el Espíritu Santo es descendiendo como paloma, que ahorita le voy a dar ese pasaje. Surgieron esas interrogantes y fueron desmantelando esa teoría. Entonces, ¿cómo analizar que Dios es uno y a la vez está compuesto por tres personas separadas que forman la deidad o la Trinidad? ¿Cómo armonizar en ese punto doctrinal como iglesia? Porque tenemos la doctrina de la deidad, es la doctrina número 2 de nuestra iglesia. Tenemos la número 1, la palabra de Dios. La número 2, la deidad. La número 3, Dios el Padre. La número 4, Dios el Hijo. La número 5, Dios Espíritu Santo. Y en eso nos vamos a manejar. En esos temas también incluiremos la verdad acerca de los ángeles. Eso va a ser la serie que vamos a tener para finalizar este 2023, Dios mediante. Entonces, surgieron esas interrogantes. En el bautismo de Jesús estaba directamente Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y una voz del cielo que dice: este mismo amado. Lo vamos a ver más adelante. O sea, inmediatamente no había forma de esa teoría, comenzaban a caerse con el correr de los estudios. Pero hay gente que no le da, no mete estudio, no mete espíritu de profecía así directamente, y cualquier brisa de doctrina quedan envueltos en eso. Vamos a desmontar esa
teología barata sin fundamento con relación a esto. Por ejemplo, Deuteronomio, el capítulo 6. Abre tu Biblia, abre tu Biblia. Agarren Biblia, lápiz y papel para que anoten. Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Dice el texto que Jehová uno es. Jehová uno es. Estamos claros ahí. En el día de hoy, en todas las asambleas judías, antes de empezar el servicio, se abre con ese versículo. Deuteronomio 6:4. Eso es directamente, eso es estrictamente así, con ese versículo, antes de la asamblea. Vamos a ir analizando versículos del Viejo Testamento, también del Nuevo Testamento, donde hace alusión de que Dios es más que uno y está compuesto. Así lo vamos a ir demostrando, pero manténme conectado. Vamos a ver qué dice Isaías, el capítulo 44, el verso 6 y 8. Dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si usted analiza ese versículo, aparecen ahí dos Jehová. Atívese. Repito: así ha dicho Jehová, Rey de Israel, uno, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y hace la Biblia alusión de un solo, pero hace ver como si fueran dos. Váyame cogiendo orejita, no se me desconecte. Verso 8. No temáis ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuera, no se conoce ninguno. O sea, hace alusión a un solo Dios. Pero ¿vieron la interrogante? Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Váyame aclarando los ojos, no se me duerma. Vamos a ver qué dice Isaías, el capítulo 45, el verso 21 y 22. Isaías, capítulo 45, verso 21 y 22, dice: estamos demostrando que Dios, hay pasajes que hace alusión de que es un solo Dios. Hay pasajes que hace alusión que son más de uno. Y hay pasajes que pluraliza todavía más ampliamente. Vamos a ver qué dice Isaías, el capítulo 45, versos 21 y 22. Dice: proclamar y hacerlo acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. O sea, haciendo alusión a un solo Dios. Verso 22. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Estamos claros? Un solo Dios. Compartimos eso, que se manifiesta en tres personas. Es el detallito que muchas denominaciones religiosas no entienden. Entonces, cuando Dios dice verdadero, un solo Dios, verdadero y no hay más. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Ahora vimos todos esos tres pasajes que hablan directamente de Jehová, Dios, uno es y no hay más. Y vimos algunos pasajes que hacen alusión de que Jehová es uno. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Marcos, el capítulo 12, el verso 29 y el versículo 32. Vamos a ver qué dice. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de mí? Vamos analizando para ir viendo la variante del momento que hay. Jehová es uno, estamos de acuerdo. Nuestro Dios uno es, pero se manifiesta en tres personas que son Dios. Y esos son los detallitos.
Aquí se establece una controversia entre Dios, se estaba atravesando una controversia ahí cuando dio ese pasaje entre los dioses, entre el Dios verdadero y los dioses falsos de ese entonces. Vamos a ver qué dice San Juan, libro de San Juan. El capítulo 10, el verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Ese versículo es clave para entender la deidad. Yo y el Padre uno somos. Teológicamente, ¿es posible que dos sean igual a uno? Teológicamente sí, pero numéricamente no. Que dos sean igual a uno. Eso es clave para entender la deidad. Vamos a ver qué dice San Juan. San Juan, el capítulo 14, el verso 10 y el verso 11. Dicen, vamos a ver, ¿cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace la obra. Tremendo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otro modo, de otra manera, creedme por la misma obra. Cuando dice directamente que el Padre obra en mí, está involucrando dos personas, pero la Biblia lo registra como una sola. Aquí algunos se quedaron, cuando Jesús estableció eso, confundidos. Hasta algunos le dijeron que blasfemaba, que estaba hablando blasfemia, porque él aludía que el Padre mora en él. Y para los judíos eso era politeísmo, no podía darse esa situación. Y buscaban la manera de cómo apedrearlo. Recuerden cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. ¿Cuántas personas hay involucradas ahí? Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Hay involucradas dos personas, pero la Biblia las registra como una sola. ¿Estamos claros ahí? Es sumamente interesante. Vaya ahí, no se me distraiga. Hay otra serie de versículos que dicen que Dios es más que uno. Vamos a ver qué dice Génesis, el capítulo 1, el verso 26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El término hagamos es un plural. Hagamos, un plural. O sea, hay más de una persona involucrada. Vamos a ver qué dice Génesis, el capítulo 11, el verso 7. Génesis 11:7, ¿qué dice? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Descendamos, otro plural. O sea, hace alusión de que hay más de una persona. Eso es así. Entonces, en el verso 8, si analizan el verso 8 dice, y fue Jehová que lo hizo. Ahí viene directamente la unificación y se le atribuye a Jehová. Léase el verso de producción. Póngame el verso 8, por favor. Miren cómo ahí estoy parafraseando. El verso 8 dice, así lo esparció Jehová. O sea, indicando que Jehová fue que lo hizo, pero el plural hagamos es más de una persona actuó. Vamos a ver qué dice Isaías. Vamos a ver, miren hermano, Isaías, el capítulo 61, el verso 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Jehová, el Señor, está sobre mí, refiriéndose a Jesús, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Esas eran promesas que había en el Viejo Testamento con alusión a Jesús. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay 3 personas. ¿Notaron? 3 personas. El Espíritu, 1. De Jehová, 2.
el Señor, 3, está sobre mí. ¿Vieron el plural nuevamente? Por eso es que muchas personas se confunden. Vamos a ver qué dice Isaías. Vamos a ver. Isaías, el capítulo 48, el verso 16 dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Nuevamente 3 personas. ¿Vieron? Nuevamente 3 personas, el plural. Vamos a ver otro pasaje más. Isaías 63, el verso 9 y el verso 10. Vamos a ver. En toda angustia de ello, él fue angustiado. Ahí se está refiriendo a Dios el Padre. Dios fue angustiado haciendo la referencia de cómo iba a venir su hijo. Vamos a ver. El ángel, interesante aquí, y el ángel, abro paréntesis, el ángel ahí se refiere a Jesús, y no es que Jesús sea un ángel, porque Jesús es enteramente Dios, sino que en el Viejo Testamento se conoce a Jesús de diferentes maneras. Por ejemplo, el ángel de Jehová, y lo vamos a demostrar también en Daniel 12. Vamos a volver al pasaje. En toda angustia de ello, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y lo trajo y lo levantó todos los días de la angustia. Verso 10. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar a su Santo Espíritu. 3 personas más. 3, un plural nuevamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús ahí en el ángel de Jehová. Por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Notaron? 3 personas nuevamente. Es interesante. Vamos a ver qué dice Mateo. Note que le estoy dando pasajes tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento. Estoy interactuando, haciendo la alusión de que Dios es un solo Dios manifestado en 3 personas que también son Dios. Vamos a ver. Mateo, el capítulo 3, el verso 16 y el verso 17 dice: Jesús después que fue bautizado, aquí es la interrogante, cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que el cielo le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17, ese fue el verso 16. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Vieron? 3. Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma a él, y el verso 17, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. 3 personas. ¿Notaron? Hay variantes de cita. Vamos a ver qué dice San Juan, el capítulo 14, el verso 16. San Juan, el capítulo 14, el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí me gustan mucho esos pasajes. ¿Me recuerdan Apocalipsis 4, Apocalipsis 5? Donde el Apocalipsis 4 tengo ese tema, por cierto, puede darle seguimiento a ese tema. El misterio de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Donde hay alusión que la adoración en Apocalipsis 4 es al Padre, la adoración en el capítulo 5 a Jesús, porque en el capítulo 5, el verso 13 dice: y oí al que estaba sentado en el trono que dijo: adórenos a Jesús y al Cordero sea la gloria. Pero te invito que tanto los temas de nuestro hermano Edwin Guzmán y de un servidor, para que te vayas nutriendo. Aquí no mareamos la gente. Aquí son temas directamente de alta calidad y con contenido que hay que averiguar. Eso así. Vamos a ver qué dice San Juan, el capítulo 15, el verso 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo he enviado, recuerden Apocalipsis 5, Jesús sube y el Espíritu Santo baja. Apocalipsis 5, 6. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo he enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Nuevamente 3 personas. Yo, refiriéndose a Jesús, 1, 2, el Padre, 3, el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Gálatas, el capítulo 4, el verso 6. Dice: por cuanto soy hijos de Dios,
envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual exclama, Abba, Padre. 3 personas nuevamente. Por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo Jesús, el cual clama, Abba, Padre. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo, mantente con tu Biblia en la mano. Mateo, el verso 28, el verso 19, dice, Santo, actívate. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí voy a hacer una paradita, porque hay muchos incrédulos de los que están infiltrados en la misma iglesia, en la misma organización adventista, porque los que están infiltrados no han infiltrado. Hay muchos incrédulos que no quieren atribuirle ese pasaje bíblico, sino quieren decir que eso nunca lo estableció Jesús, nunca lo habló, nunca habló de esos pasajes. Y se lo mandan a la iglesia católica, porque todos los bautismos en el libro de Hechos se hacían en el nombre de Jesús. Esa es directamente la fórmula bautismal. Entonces quieren aludir que eso fue en el siglo III, que directamente se copió de la iglesia católica. Pero vamos a desmontar eso. Ministro, ancianos, laicos, dirigente, activo. Vamos a ver. Esa es la fórmula bautismal. Repito de nuevo. Dice Mateo 28, el verso 9. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal, la cual hasta eso se quiere poner en duda. Pero vamos a aclarar. Dicen que la iglesia católica fue que añadió esto en el año 300 para defender, eso lo adulen, lo que quieren defender, que la doctrina de la deidad no es aplicable. Pero vamos a desenmascarar, y cualquiera que se levante con herejía por este canal, lo freímos en aceite. A la ley y al testimonio, Biblia y espíritu de profecía, nada más. Porque se agarran que es el libro de Hechos, como le decía, todos los bautismos se hacían en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo desmontar eso y cómo armonizar entre eso? Porque es verdad, en el libro de Hechos la gran mayoría de los bautismos que se establecían eran en el nombre de Jesús. Pero ustedes saben que la luz es progresiva y va creciendo, así. Vamos a ver qué dice 2 Corintios, el capítulo 13, el verso 14. Vamos a ver. Oigan qué dice. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eso desenmascara de una vez a lo que se quiere levantar, insinuando que eso lo captamos de la Iglesia Católica. ¿Vieron? 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 4 al 6, dice, vamos a ver qué dice ahí. Estamos desmontando muchas herejías, que ahorita le voy a demostrar que el Espíritu Santo es una persona, no se me duerma. Incrédulo, no se me duerma, tenga los ojos pelados. Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 12, el verso del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Santo. Nuevamente, no hay excusa de poner en duda la doctrina de la deidad. Para aquellos que le pasan por la cabeza. Eso es así. Vamos a seguir desmontando. Vamos a ver qué dice 1 Corintios. El capítulo 1, el verso 2. Estamos desmontando a esos incrédulos que en un momento determinado. ¿Ustedes vieron esas 3 teorías que se levantaron en ese tiempo para poder justificar la deidad, pero los números no daban? Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre, 1, ¿verdad? Santificado del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. 3 personas. ¿Estamos claros ahí? 1, un Dios compuesto por 3 personas. En carácter, atributo, poder, son uno. En unidad. Pero son 3 personas distintas. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver qué dice Javier Angeras. Vamos a usar cita de Elena ahora. Cita de Elena. Javier Angeras, el 15 de agosto del año 1907 dice, escuchen,
Aquí se trae a colación la posición que ocupa Cristo en relación a su Padre. Mientras que son uno, escuche bien, incrédulo, son uno en propósito, uno en mente, no obstante, son dos en personalidad. Y luego dice, ¿acaso no podemos aprender de esto, de la unidad que debe existir entre los creyentes? Vamos a ver otra cita. Ministerio de Curación, página 329. Dice, las escrituras indican con claridad la relación, escuche, entre Dios y Cristo. Y manifiestan no con menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. Individualidad de cada uno de ellos. La personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambas, aparecen en el capítulo 17 del libro de San Juan. ¿Recuerdan el libro de San Juan 17? En la oración de Cristo por su discípulo, cita San Juan 17, la unidad que existe entre Cristo y su discípulo no destruye la personalidad de uno y de otro. O sea, podemos estar unidos en Cristo Jesús, pero tener personalidades diferentes. Eso es lo que está diciendo Elena. Estaba Elena pegada a la Biblia, pero hay muchos herejes que están ahora desmintiendo hasta todas esas cosas. Entonces me quedé entre Cristo y su discípulo. No destruye la personalidad de uno y del otro. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. ¿Es bíblica Elena de Guay cuando aclara eso? Para los incrédulos, para los herejes que están directamente, no, eso es una escritora. Una escritora. Vamos a ver qué dice Evangelismo. La página 446. Evangelismo, la página 446 dice, oiga bien, iglesia, miembro de iglesia, dirigentes, ancianos, pastores, ministros de otras denominaciones también. Tenemos el don profético. Y lo podemos avalar, no para engrandecernos, sino que lo tenemos. La mera realidad. Evangelismo, página 446 dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. ¿Trío? ¿Qué es un trío? Tres personas. Deidad o Trinidad. El tema se titula así. En el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo, su esfuerzo por vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Santo, tres poderes, tres personas. Vamos a ver, otra más, no te me duermas, estamos acabando ya. Estoy casi en el pensamiento final. Vamos a ver ese Evangelismo, la página 447. Evangelismo, la página 417, dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es una persona. ¡Santo! El Espíritu Santo es una persona, así como Dios es una persona. Ministro, esa cita es a la congregación. Espíritu Santo es una persona, como Dios es una persona. Por eso le dije ahorita que hay personas que se equivocan entre la manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como persona. Le dije que el Espíritu Santo se puede manifestar en forma de fuego, en forma de agua, en forma de viento, manifestarse. Pero el Espíritu Santo es una persona, porque es Dios. Los adventistas no tenemos excusa ninguna. Esos incrédulos que se están levantando en contra de eso. Esa cita, por cierto, hay que traducirla. Tengo un traductor ahí, Edwin Guzmán, el Señor me traduce esa cita. Están en inglés, porque había gente aludiendo a otra cosa. Vamos a ver el Evangelismo, página 448. Dice, el principio del poder del mal, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque
únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Tremendo, mi querido. Santo, qué trozo de cita. Mantenés aquí. Por eso cuando Jesús sube, el Espíritu Santo baja. Por eso ese tema, los enigmas de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, que hay gente, hay ministros que no están claros en eso. Ancianos, dirigentes de distintas iglesias. Y si eso es mucho de nuestra iglesia que no están claros, imagínense las otras denominaciones religiosas que no saben ni perdonando ni con qué se come eso. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Pero esta iglesia no tiene excusa. Que no diga la verdad. Por cierto, por ahí anda un pastor, creo que peruano. Tu hermano Edwin va a tener un tema que está dando que hablar. El individuo está saliendo con cosas que si los ministros de nosotros callan, prepárense, que le va a pasar, tal y como dice la palabra de Dios, que vendrá la reina del sur y le quitará el reino a los hijos. Eso, el pasaje, eso, así es. Entonces estamos claros que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El próximo tema que tendré es Dios Padre. Me manejaré después Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles. Esos son los temas que le vamos a poner, porque hay personas que se están levantando dentro de la iglesia dudando. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Hacen alusión a esas herejías que se están metiendo por los infiltrados que están. Que el Espíritu Santo es tienen otro nombre, le dan una esencia. Una esencia es un perfume. El Espíritu Santo no es una persona, sino que dicen que es una esencia. Le demostré que es una persona, el Espíritu Santo. Y también le demostré que hace manifestaciones. Se puede manifestar en fuego, en brisa, en lluvia. Manifestar, pero es una persona. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente. Hoy concluimos el tema la deidad. Esperando que sea de una manera espiritual, que el tema directamente se asimile y te estando claro que Jehová uno es, pero está compuesto por tres personas: Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. Nosotros los adventistas del séptimo día tenemos 28 doctrinas, lo cual te invito que en cualquier parte de publicación de nuestra iglesia vaya y ubique la doctrina, nuestra 28 doctrina, un momento determinado para que te edifique en el Señor, de lo que creemos, en eso creemos, aunque se levante en brisa. Ay, que el Espíritu Santo es una esencia. Al ministro que yo encuentre con eso, a los herejes de esto, tengo mucho doctorado todavía tachado así, por toda su herejía que está metiendo, le demostré que es una persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mi querido, vamos a orar para dar por terminado este tema. Padre amado, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por el Espíritu de profecía, por darnos para que entendamos, mi Dios, las cosas que debemos entender en estos tiempos. Ayúdanos, mi Dios, a tener total dependencia de ti. Todo eso, favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones. El próximo tema, recuerden, Dios el Padre. El otro, Dios el Hijo. El Espíritu Santo. Esos son los temas que tendré a continuación. Bendiciones.